Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, en quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, dame don de enseñanza, haz un lado todo nervio, haz un lado toda distracción, Señor, que podamos traer incluso nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Señor. Te pedimos este día que tú nos hables, que tú renueves nuestras fuerzas, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Ya no podemos solos en este mundo caído. Hemos tenido una semana complicada, todos mis hermanos. Venimos desgastados del mundo, venimos golpeados y necesitamos ese bálsamo, Señor, a nuestros oídos, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y este bálsamo es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y háblanos, que tu Espíritu Santo nos llene, nos envista, nos bautice, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y que seas tú glorificado, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo esta carta y hemos visto a un pueblo que está en dispersión, principalmente son los judíos, pero también la iglesia de Cristo. Y está en dispersión, por eso se llama la serie en Pedro, dispersos en él. ¿Por qué? Porque esta iglesia ha estado siendo perseguida por el Imperio Romano y es catalogado como una de las persecuciones más duras que tuvo la iglesia de Cristo. Es una de las persecuciones en donde hubieron más muertes, más gente en el Coliseo con los leones y cosas muy difíciles estaba pasando la iglesia. El apóstol Pedro escribe esta carta al final de sus días y le empieza a escribir a estas personas que están expatriados. Ahora, como hemos visto, ¿qué consejo tú le darías a alguien que está pasando tiempos de prueba, que está pasando momentos de desánimo, que está pasando situaciones difíciles en su vida? No creo que tú le digas, ¿sabes qué? Ánimo, échale ganas, bro. Eso no lo va a ayudar. Puede ayudarlo tal vez un tiempo. Creo, mis hermanos, que en tiempos de prueba, que en tiempos difíciles la mejor medicina, incluso para el mal humor y para la frustración, no es la risa. La mejor medicina, mis hermanos, es recordar la palabra de Dios. Amén. Es tenerla en nuestro corazón todo el tiempo. El gozo de recordar las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Y Dios no quiere creyentes que estén haciendo su voluntad amargados. Dios quiere gente que esté en gozo. Dios quiere tener personas que vivan para Él con un corazón agradecido, con un corazón para esparcir su gozo, esparcir su palabra. Esos hermanos están siendo perseguidos, pero Dios tiene algo para ellos. No lo está haciendo únicamente para que pasen un mal momento. No, la manera de esparcirlos es para esparcir la semilla, para esparcir el evangelio a toda la gente que está pasándola mal. Para esparcir amargura, ya tenemos demasiada amargura en el mundo. Entonces tú y yo no fuimos llamados a esparcir amargura, ni estar con nuestra cara de amargados. Fuimos llamados para esparcir las buenas nuevas de Jesucristo, el evangelio. El evangelio no son malas noticias, el evangelio son buenas noticias. ¿Sí? Cristo murió por ti, te perdonó tus pecados y poniendo tu fe y tu corazón en Él, Él te da vida eterna, te reconcilia con el Padre y ahora puedes cambiar tu corazón. Él va a cambiar tu corazón, un corazón sensible para caminar en vida con Él y darte vida eterna. Esas familias están pasando este tema, están siendo expatriados con este propósito, llevar el evangelio. El versículo 10, recuerdas, del capítulo 1, nos habló de una gracia que se nos destinó a nosotros, de un regalo inmerecido que Dios nos dio. Y esta gracia, ¿qué es? Es darle lo que no merecemos, ¿sí? Y si Dios te diera conforme a cómo te comportaste en la semana, escúchame bien, todos los que estamos aquí estamos descalificados. Dios nos da gracia, nos da lo que no merecemos, pero también nos habla de un destino. Dice una gracia destinada, es una gracia que era para ti, que ya estábamos en sus planes,
aún sin que tú y yo lo tuviéramos en cuenta. Él ya trazó algo para tu vida cuando crees, Él ya tiene algo para ti, aunque tú no lo tengas en cuenta, Él tiene algo para ti. Y su destino, mis hermanos, son sus brazos. Vimos cómo el Evangelio, igual la semana pasada, los ángeles de Dios, ellos anhelan escuchar la palabra de Dios. Ellos anhelan estar por medio de nosotros. Increíblemente, estos seres superiores, Dios dice, no, tú no vas, van ellos, vamos nosotros. Y dices, no, hombre, ¿qué puede ser? ¿No? O sea, nosotros ya ahí andamos con nuestros achaques de 43 años, ya te rechinan las bisagras, ya estás así, recoge la Biblia, uy, ya estás, ¿no? Y ya no es lo mismo. Y realmente nuestra mente, nuestro corazón, perdido muchas veces, y Dios quiere usarnos, y Dios quiere usar a su creación por lo que Él dio su vida. Él no dio su vida por los ángeles, Él no dio su vida por los animales. Y yo igual me gustan los animales, perdón si eres extra super animal lover, pero Dios no dio la vida por los animales, Dios dio la vida por ti y por mí, amén. Sí, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, estas y muchas promesas que hemos visto al estudiar estos primeros textos, hemos visto, puede ser, recordamos las promesas de Dios y es lo que nos va a dar ánimo. Y está bien tener ánimo y recordar eso, pero Dios nos muestra, y vimos la semana pasada acerca de, después de recordar las promesas, de saber quién eres en Cristo, de que tienes un Padre que te ama, el Espíritu Santo está contigo, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues obedecer. Y Pedro cambia drásticamente este capítulo 1 de un tema de promesas de ánimo a decir, estás siendo expatriado, estás pasando un problema difícil. Yo pude haber dicho, Pedro, neta, no estás viendo lo que está pasando en mi vida. ¿Cómo me exiges que yo obedezca si estoy pasando esta situación? ¿Cómo me pides si no estás viendo cómo es mi marido? No estás viendo cómo es mi esposa, no estás viendo cómo son mis hijos. ¿Cómo me pides eso? Lamento informarte que si tú eres hijo de Dios, el estándar de obediencia va a ser el mismo, sea lo que sea que estés pasando. ¿Sí? Es el mismo. ¿Por qué? Porque eso costó la vida del Hijo de Dios. Una salvación tan grande tiene que tener algo que te tienen que decir. ¿Sí? Ahora, obedecer es ceñir los lomos. Y te van a proyectar una imagen aquí acerca de qué es ceñir los lomos. Pedro lo dice, cíñense los lomos, obedezcan, prepárense para que a pesar de la adversidad, de la persecución, estén listos para vivir una vida piadosa. Y hemos escuchado, cíñete los lomos, ¿no? Y yo me imaginé todo menos esto. Ya está, ¿verdad? Okay. La vestimenta judía tenían esto como faldón aquí un poquito raro, y para ceñirse los lomos, para prepararse para la batalla era eso, tenían que levantarse, amarrarse y salir para estar cómodos. Recuerda que ellos vienen huyendo, recuerda que ellos vienen siendo perseguidos, y Dios le dice, aún en persecución, cuando obedecen, cuando caminan por medio de mi palabra, de mis estatutos, van a estar bien, aún en medio de la persecución. Nosotros, aún en medio de un mundo caído, dices, ¿qué persecución puede tener la iglesia aquí? Pues no, pero la mayor persecución se da en tu mente. Todas las tentaciones, todas las situaciones, el trabajo, todo eso es lo que te quiere mover y te quiere distraer de tu caminar con Jesús. Entonces Dios te está diciendo, cíñete los lomos y obedece. A pesar de que estás en un mundo, prepárate, porque con esto, si tú te ciñes los lomos y obedeces, entonces va a hacer algo Dios en tu corazón. Esta relación de Dios vivo en nosotros, Jesús dijo, venimos y hacen la voluntad de mi Padre, vamos a hacer morada con Él. Y esta comunión con Dios es la que nos va a capacitar todos los días para hacer las demandas que Dios nos está pidiendo en su palabra. Dios no te va a decir, haz esto, pero ve cómo le haces. No sé cómo le vas a hacer, Rodrigo, pero tienes que obedecer. No, Dios manda su espíritu, nos da esa fortaleza para poder hacer, pero nosotros tenemos que mover las manos, ¿sí? A veces decimos, Dios, ayúdame a dejar este vicio, ¿no? Y vas al súper y compras el vicio. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? No va a terminar con eso. Tú tienes que pedirle fortaleza y fuerza, y tú tienes que aborrecer lo que Él aborrece, ¿sí? Para eso, ¿qué necesitas? ¿Cómo te das cuenta que una persona aborrece algo? Pasando tiempo con Él. ¿Cómo te das cuenta que una persona ama algo? Pasando tiempo con Él. Pasar tiempo con Jesús, mis hermanos, esta relación con este Dios vivo es lo que nos va a fortalecer y va formando en tu vida y en mi vida todos los días el carácter más y más como de Cristo. Finalmente es eso, es cada día ser más como Jesús y menos como nosotros. Ese es el estándar. Ahora, ¿es difícil? Sí, claro que es difícil y Dios lo sabe. Por eso estos hermanos aún perseguidos, Dios no baja el nivel de santidad y le dice, ser santos porque yo soy santo. ¿Recuerdas? Así cerramos la semana pasada. Porque yo soy santo, Levítico 19:2. Un tiempo progresivo de formación, día a día le está diciendo.
¿sí? No dice, pueden algún día, no, sean santos porque yo ya lo soy. Ahora, una meta a alcanzar es esto, versus con alguien que ya está en el trono sentado, que es santo, 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 ¿sí? Ahora, solamente alguien que es hijo de Dios y que conoce que su Padre es santo, anhelará vivir como Él. ¿Sí? A los padres de familia también, si tú eres padre de familia, tus hijos van a verte todos los días y van a anhelar lo que tú anhelas todos los días. No van a anhelar el tema de la perfección y que no, ¿qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que hablas? ¿A quién acudes todos los días? Esa es la mejor herencia para tus hijos. Y si es Cristo, tu anhelo todos los días, y si es Cristo a quien recurres todos los días, tus hijos van a acudir a Él, pase lo que pase. Amén. No se trata de algo impuesto, de ser santos, ¿no? Y así tiene que ser, como un sistema de prohibiciones, porque eso ya es un tema sectárico, religioso. Dices, ¿qué onda? No. Si no se hacen las cosas para agradar a Dios, por amor a Dios. Lo que tiene que moverte a obedecer a Dios es el amor. Isaías 66 dice que si tú le ofreces obras al Señor y nada más, Señor, mira cómo te sirvo y todo, pero tu corazón está lejos del amor, lejos de Él, Dios dice, estás ofreciéndome sangre de cerdo, ¿sí? O sea, aborrezco eso que me haces para mí. Pero entonces voy a mirar, dice, aquel que tiembla ante mi palabra, aquel que me teme, aquel que me ama. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esto de la santidad? Bueno, como te dije la semana pasada, es algo que se ha hecho a un ladito muchas veces. Ya las iglesias no hablan de santidad, hablan de prosperidad, pero no de santidad. ¿Por qué? Porque la santidad incomoda. Cuando alguien te dice, tienes que vivir santo como Dios es santo. No, ya no me gusta esto. No. Ahora, la única manera de caminar en santidad, mis hermanos, no es hoy voy a echarle ganas y voy a ser santo. No, la única respuesta es el amor. Es contemplar, vivir el amor que Dios te da, que admiramos cada vez que le conocemos más y más. La única respuesta a caminar en santidad, mis hermanos, se llama amar a Cristo. Es la única manera. Y aquí empezamos. Fíjate, y Pedro nos recuerda el día de hoy, del verso 17 al 21. Sí, apenas vamos a comenzar. Toma aire, ¿sí? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice, y si invocáis al Padre, epikaleomai significa, no lo vuelvo a repetir, ¿sí? Del griego, significa llamar, significa invocar, significa apelar, como que llamar a alguien. Antes que nada le está diciendo Pedro a esta gente dispersa y que les están corriendo y les está diciendo, ceñidos con los lomos, pero tienen que obedecer aunque estén así, tienen que obedecer, ¿sí? Tienen que obedecer. Ahora, antes que nada les está recordando Pedro, si les recordó las promesas, ahora les está recordando sus obligaciones. Ustedes le dieron el derecho legal a Dios por medio del sacrificio de Cristo, le dieron el derecho legal de ser su padre. ¿Sí? Y qué padre tenemos, amén. Qué padre tan padre, ¿no? ¿Sí? Cuando recibieron a Cristo, dejaron a un lado su antigua vida y ustedes fueron adoptados por medio de Dios. Esa paternidad en los cielos. Ahora, quiero que sepas que el que está diciendo esto es un judío. El que está escribiendo es alguien que era celoso de su tradición. Y los judíos decían, nosotros somos los únicos, somos el pueblo de Dios. Ellos son gentiles, o sea, ni que su sombra ni toque mi sombra, ¿sí? Al día de hoy ese es el pensamiento lamentable de algunos judíos ortodoxos sobre todo. Ahora, esta paternidad en los cielos, solamente los judíos la reclamaban. Y los gentiles, como te dije, eran mal vistos, pero aquí Dios ha hecho algo en el corazón de Pedro y escribe esto, tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Dios. Ese Dios, dice, no hace acepción de personas. Ahora, podemos, como te dije, predicar únicamente el lado A de la Biblia y es amor y promesas, pero a veces cuando vamos al tema de los juicios es donde, ya no me está gustando, pero aquí está, juzga, este Dios juzga. Y tiene la autoridad. Si tú has dicho, a mí solamente Dios puede juzgarme, estás en graves problemas, ¿sí? Sin Jesús. Y sí, tienes verdad, solo Dios puede juzgarte, ¿sí? Y va a juzgarte
de acuerdo a cómo es su naturaleza. Santo, santo, santo. ¿Qué vas a hacer si le presentas tus obras? No te van a servir. Necesitas a Jesús, ¿sí? Ahora, una cosa es ser recibido por Dios y perdonado, es lo que quiere dar a entender Pedro, que eres su hijo, pero otra cosa es que Él apruebe las cosas que haces una vez salvo. Y Él juzga esas cosas. Y sí, te tienes que poner a temblar por eso. Él te rescató, sí, te salvó, te dio vida eterna, pero tus obras van a ser juzgadas. Lo vimos en Apocalipsis. Va a haber el trono de Cristo, en donde va a estar el tribunal de Cristo, en donde va a ser exhibida todas tus obras que hiciste después de ser salvo. Si bien no es para salvación, pero sí es para eso. Y Pedro les está recordando, son salvos, ya Dios les dio, está con ustedes, pero van a ser juzgadas sus obras. ¿Qué hiciste una vez que recibiste a Jesús y que Él te adoptó? Si tú le dices a tu papá, yo le digo, o uno de tus hijos te dice, papá, tú no me puedes decir lo que tengo que hacer. Tú no tienes el derecho, ni he terminado de decir legal y ya le volteaste la cara, ¿no? ¿Sí? Bueno, así debe de ser. Ahorita ya viene el DIF y te meten a la cárcel y todo, ¿no? Pobres niños que están creciendo así, de verdad. En mi época no era así. Ahora, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjate qué les está diciendo Pedro. Sé que son peregrinos, que no están aquí, que la están pasando difícil, pero entiendan, la vara es la misma. La palabra no cambia, el mundo cambia. La palabra y lo que funciona en la palabra no va a cambiar. Qué lamentable es bajar la palabra al estándar de las personas. Cuando no es así, las personas tienen que llegar al estándar que es Cristo, ¿sí? Ahora, ¿están pasando mal? Sí. Pero esta misma vara es la que tenían del pueblo de Israel recién salido de Egipto. ¿Sí? Y Moisés les dice, ¿te acuerdas? Voy a subir, ya salieron rescatados después de que la vida del faraón les dio todo este tema, todos golpeados, María danzando porque habían salido del desierto y estaban todos contentos y cansados y fatigados. Siéntense aquí un momentito a descansar y dice, voy a subir porque Dios quiere hablar conmigo, y baja. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Adorando un becerro, emborrachándose y teniendo relaciones entre ellos, cosas horrendas. ¿Sí? Si te profundizas en los textos de Éxodo. Y está diciendo, sé que ustedes son extranjeros y peregrinos, sus padres lo fueron igual. Pero recuerden que este no es nuestro hogar. Y no conducirse en temor, mis hermanos, ¿sí? Viene a hacer este tipo de cosas, pero tiene un principio, el no recordar lo que Dios hizo. Si el pueblo de Israel hubiera recordado de dónde Dios los sacó, lo hubieran dudado antes de poner un becerro para adorar. Pero tú y yo tenemos un tema, se nos olvidan rápido las cosas. Y en cuestión de segundos pasas de ser un buen amigo y todo a ser lo peor, así, te detesto, así en serio. Así somos con Dios, no le decimos eso, pero nuestras actitudes demuestran eso. Y somos extranjeros y somos peregrinos, sí. Y habla de esto, de que la tierra no es nuestro hogar, que estamos de paso, que somos parte de un rescate, sí. Estamos en un mundo caído, a que el Salvador dijo, yo he vencido al mundo. Sí. Y si estás en un mundo caído, ¿por qué nos queremos aferrar a este mundo? ¿Por qué nos queremos estandarizar cómo vive, cómo está el mundo? Ahí está el error, porque se nos olvida realmente lo que Dios nos ha dicho. Y te dice, conducíos en temor. ¿Y cuál es el máximo? Y es algo que se ha perdido a veces, se pierde el temor de Dios. Ahora, ¿cuál es el máximo secreto de vivir una vida en temor? Los que estuvimos el miércoles en el estudio, si no, lo puedes escuchar en el audio. El temor a Dios no puede venir de un tema de miedo o de un Dios enojado que está ahí buscando qué haces para castigarte. No. O miedo al golpe o miedo al castigo. Si tú tienes temor por esto, estás en una secta o estás viviendo una religión o simplemente pues estás así y vas a vivir una vida fluctuante como cristiano. El máximo secreto, mis hermanos, para vivir con temor es vivir todos los días, cada segundo de tu vida, en completo agradecimiento a Dios. En recordar lo que Él hizo, hace y seguirá haciendo contigo. Y Juan escribe en 1 de Juan 4:18, te lo van a proyectar, en el amor no hay temor, ¿sí? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí el temor está hablando de terror. Y Dios no quiere tener una relación con sus hijos por medio del terror. Él quiere tener una relación por medio de amor, ¿sí? El pueblo de Israel no hubiera adorado al becerro, no se hubiera embriagado, no hubiera pecado sexualmente si hubieran levantado la mirada y ver de dónde Dios los había sacado.
¿Recuerdas esos días? En el Éxodo tú lo puedes leer. No tenían que comer. Faraón les duplica el trabajo. Comían alborojos, no sé qué tantas cosas horribles comían. Los traían mal. Y a esto quiere llegar Pedro, familia. Que un hombre que es usado por Dios, a pesar de ser el que está escribiendo y que él negó al maestro 3 veces, él está viendo que a pesar de que dejó a su maestro morir en una cruz, sí, él volteó atrás y se dio cuenta de qué fue lo que Dios hizo con él y lo perdonó y se le apareció de primero. Sí. Y ahora vive para eso. Sí. Yo te puedo asegurar que cuando Pedro niega al Señor y todo, él no miró atrás para ver el momento cuando sanó a su suegra, el momento cuando Jesús lo llamó, el momento cuando le dijo, bien has dicho, sí, hijo de Jonás, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios mismo te está diciendo eso. Es como que, sí, eso no lo vio, sí, eso no lo vio. Por eso no agradeció y su final ya sabes qué fue lo que pasó. Él vivió su presente. Ahora, mi presente. Y de ahí, mis hermanos, inicia la decadencia de la falta de temor de Dios. De vivir mi presente. Vive mi vida ahora. Es mi vida, mi momento. No puedo desperdiciar tiempo. Tengo que vivir esto. ¿Sí? Mira atrás y ve lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira atrás y ve lo que Él hizo en la cruz. Mira atrás y si aún así decides pecar y disfrutas pecar y te mantienes así, lamento ser yo el que te diga el día de hoy que estás en graves problemas. Tal vez no eres salvo. Tal vez no eres salvo. Pedro les recuerda, fíjate en el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, ¿de quién dice? De vuestros padres. Recuerda que muchos de ellos son gentiles. Y los gentiles pues tenían sus papás y sus papás no adoraban al Dios de la Biblia, tenían otras trascendencias. Ahora, el error de Israel fue ver el pasado a su manera. Y a veces eso pasa. Vemos el pasado a nuestra manera y se nos olvida que si tuvimos un Salvador, tenemos un Salvador, es porque estábamos cautivados, es porque éramos rehenes de algo, ¿sí? Y se nos olvida esa parte, esa gran parte. Y tu salvación costó al Hijo de Dios en 3 clavos exhibido en una cruz. A veces se nos olvida quiénes éramos. Sí, es que en mi vida pasada decimos, sí, pero eras un esclavo, bro, eras un rehén. El error de Israel fue ver cómo ver el pasado a su manera. Y recuerdas que la comida horrible que le daban la compararon con el maná, el pan que cayó del cielo. No, estaba mejor eso, ¿sí? Lo que comíamos en Egipto. ¿En serio? Sí. Sobre todo reclamándole a Moisés, estábamos mejor ahí. ¿A qué nos trajiste? ¿A morir aquí al desierto? Lo primero que nos lleva a perder el temor de Dios, mis hermanos, es ver la vida pasada como algo normal. Es ver tu vida pasada como que, bueno, no estaba tan mal. ¿Sí? No, ya no era tanto así. Y ahí empieza. ¿Por qué? Porque ves tu vida pasada como algo como que no pasa nada. Y dices, pues no estuvo tan mal. O puedes llegar a pensar incluso, pues yo no estaba tan mal, yo soy cuna cristiana. Mis papás fueron cristianos, mis abuelos, mis bisabuelos, todos. Es más, mi bisabuelo es Moisés, puedes decir, ¿no? Se pudo haber llamado Moisés. No estoy diciendo herejías, pudo haberse llamado Moisés. ¿Sí? Puedes decir, no fui drogo, no fui alcohólico, como el pastor. Ese sí, la verdad sí. No fui así, no fui un rufián. Ok, entonces entiende esto. Tienes que entender que tuviste que nacer de nuevo. Tuviste que tener un encuentro con Dios. Aunque hayas nacido entre Biblias, tienes que tener un encuentro con Dios. Que Dios te rescató y hasta no contemplar esa mano de Dios. Tú sabes qué día fue. Cuando viste su mano rescatándote, levantándote de donde estabas, de ese mundo de vanidad, donde estabas en tu pecado. ¿Sí? Hasta que no recuerdes eso, ese día, ese momento, no vas a agradecer nada y vas a vivir una religión o una costumbre familiar. Y vamos a la iglesia pues porque sí, ¿no? Sí. ¿De qué te rescató Dios? Sí. ¿De dónde te sacó Dios? Sí. A veces no es algo externo, porque tal vez lo externo en casa está bien y gloria a Dios. El 99% de las cosas, ¿sabes dónde están? En el corazón. Sí, es interno. Y esos son los más peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque así eran los fariseos. Y Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera, todo bien.
hasta su Biblia, todo bien peinaditos vienen, pero por dentro están llenos de huesos, de pudrición y de muertos. Son un sepulcro blanqueado, sí. En un rescate, mis hermanos, se agradece las vidas que se salvaron. Mayormente, gracias el perro que rescató no sé cuántos, ¿no? Y hasta le hacen una estatua y todo ese rollo, ¿no? Qué padre, ¿no? Pero, en fin. Y al final se honra a los bomberos, a los polis y todo, ¿no? Sí. Tu vida sin Cristo era vanidad, mis hermanos. Y a diferencia del mundo que te rescató, Él derramó su sangre por ti. Y tal vez tú no la has puesto en el lugar realmente que ocupa en tu vida, como tu Salvador, pero primero como tu Señor y Salvador. Amén. Señor y Salvador, fíjate nomás. Sí. Señor, dueño de tu vida, dueño de lo que sucede. Y eso fue lo que el Salvador hizo por ti. Acuérdate que los versículos no siempre van contiguos. Entonces, no son cosas corruptibles como oro y plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean, ¿qué dice? En Dios. La sangre preciosa de Cristo, ¿sí? A veces se menciona mucho como un tema de vamos a recitarlo para dar poder a un conjuro y todo ese rollo, y bueno, en fin, no tiene nada que ver con eso, sino lo que significa realmente. La vida de las personas a veces dicen, te cubro con la sangre, y siguen igual, ¿sí? No se trata de recitar esto, mis hermanos. Porque recitar cualquiera, Jesús dijo, van a palabrería, puedes recitar y decir, sino se trata de conocer qué significa y de creerlo, Dios demanda sangre, eso demandaba en el antiguo pacto, demandaba la sangre porque ahí está la vida de la persona. Para el perdón del pecado, sí, Él pedía vida por vida para perdonar los pecados. Y Dios demanda sangre, sí, por haberte alejado de Él, porque la paga del pecado es muerte y todo lo que ya sabemos. En el antiguo pacto se daba un cordero para esto. Sí, se pedía un cordero y se presentaba una sola vez, se derramaba nada más una vez al año para que todo el pueblo sea perdonado, el famoso Yom Kippur. Ahora, el sacerdote sacrificaba un cordero sin mancha para perdonar nada más unos cuantos pecados reunidos ahí. Que tiempo después y durante este mismo tema, Satanás lo pervirtió alrededor del mundo. Si no te has dado cuenta, casi todas las culturas piden sangre humana, piden sacrificios humanos. Estamos mejor como éramos mayas o aztecas. ¿Es en serio? Es interesante cómo Dios nunca pide eso. Es interesante cómo en otras culturas, incluso alrededor de Israel, pedían eso. Había una cultura donde a los hijos los metían dentro de Moloch, un ídolo, a hijos, a sus niños, imagínate que llegas a tu bebé, y Moloch, ahí te va, y metían al niño y los hervían ahí, vivos, ¿sí? Es interesante, Dios nunca pide eso, como otras culturas aledañas, al pueblo de Israel incluso, y aquí pues ya sabes todas las aberraciones que hacían los antepasados, los mayas, los aztecas y todo. Es interesante que la única vida que Dios aceptó y recibió, la única sangre que Dios recibió y aceptó para perdonar los pecados del mundo fue la de su propio Hijo. ¿Sí? Fue la de su propio Hijo. Interesante que, fíjate que dice el texto, destinado desde antes de la fundación del mundo. La cruz no fue un accidente, no fue un tema de que, pues se salió de control, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y Jesús levanta su mano y yo, no, o sea, eso es mundo, eso es lo que tú piensas. No, esto va más allá, cosas que no entendemos. Algún día lo vamos a entender cuando estemos ahí. Lo que yo puedo entender y contemplar es esto. Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que tú fueras creado, desde antes que tú cayeras, ya tenías un Salvador. Vuélate la cabeza con eso. El plan de salvación, el evangelio, mis hermanos. Es más, tú y yo no existíamos. Y ya te amaba. Tú y yo no habíamos ni siquiera nacido. El tiempo de Dios es impresionante. Y Él ya tenía la solución. Es más, no te habías ni siquiera extraviado cuando Él ya tenía la solución para llevarte de regreso a casa. Es más, tú todavía no le amabas. Y Él te amó primero. Y le amas por eso. Le amamos por eso. Esto, mis hermanos, es esta presencia de Dios que vimos en el versículo 2, hace como un mes. La presencia de Dios. Ahora, ¿sientes que se ha salido de control tu día a día?
Así como que ahora sí se salió, ahora sí se va a descontrolar mi día, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la primera reacción? Enojo y gritos, ¿sí? Y no estás, o si no, enojos, y empiezas a pensar porque se salió, porque las cosas no salieron como tú visualizaste tu día, ¿sí? Y no es hasta cuando te das cuenta que Dios está usando esto para su gloria. Esta semana estuve haciendo unos detalles en la casa en Tulum. Y por primera vez me prestaron por mi hermano Mike aquí presente, échale la culpa a él, ¿sí? Una máquina para lijar. Soy químico de profesión, trabajo en un hospital, mis manos no están acostumbradas a hacer eso, pero lo hice, pues, gloria a Dios. Sin embargo, esta maquinita tenía esta curiosidad, que si no estaba en la posición correcta al momento de pegarlo con el metal, con el óxido, te tragabas 2 toneladas de óxido y de chispas, todos, ¿no? Y gracias a Dios que se me ocurrió ponerme mis lentes, si no, hubieran orado por mí como Pablo, se hubieran caído las escamas de mis ojos hoy, ¿sí? O la persona junto de ti, si no está en la posición correcta donde tú estás trabajando, va a salir salpicado. Mi hermano Mike es una de ellas, ¿sí? Pues, ¿qué estás haciendo? No, estás viendo que no puedo con esto, ¿sí? ¿Cuál es el detalle aquí, mis hermanos? El detalle es cuando no tenemos un corazón correcto, cuando tu día no te sale como piensas, lastimamos alrededor. Lastimamos alrededor. Cuando no tenemos la protección correcta, como estos lentes, que gracias a Dios me puse, te quedas ciego y te lastimas a ti mismo. Y la protección correcta es la palabra de Dios. Sí. Sin embargo, seguirás siendo lijado aún a pesar de tu torpeza, porque eres un hijo de Dios, porque el Padre ya te adoptó, porque eres su hijo. Va a doler, sí va a doler, ¿sí? Pero para eso, ahora tienes 2 opciones. Sigues así enojado y pataleando y ya lastimaste a tu esposa, a tus hijos, ya gritaste, ya arruinaste el día. Y somos muy buenos para arruinar el día. Muy buenos. O 2, eliges el camino de Jesús. Cuando estás en comunión con Él, en el lugar que te corresponde, bajo sus pies y en sus brazos. Cuando estás en ese lugar, con la protección correcta, la palabra viendo, aunque duela, mis hermanos, serás solo tú y Él. Y al final vas a mirar ese trabajo que Él ha hecho en tu día, porque estás con Él desde que amanece hasta que cierras tus ojos. Amén. De eso se trata. El plan de Dios tenía que mostrarse al mundo. Juan 3:16, ya te la sabes, a su tiempo, a su momento. Y Dios manifestó a su Hijo en el tiempo correcto y exacto. Y dice, manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando alguien está comúnmente enojado con la vida, siempre traen pues cara de enojado, ¿no? Normalmente, ¿no? En mi tierra dicen cara de, no te voy a decir porque es una grosería, ¿sí? Pero siempre traen cara de enojado y manifiestan lo feo que tiene en su corazón con su cara o con sus palabras. O simplemente Dios cambió tu corazón, pero te dejó la cara de testimonio. Estamos bien feos, o sea, por más, ¿no? O sea, pero mayormente se manifiesta eso. Lo que traemos en el corazón se manifiesta, digo, retíralo de cara, puede ser que sí, no, pero lo que hablas, lo que dices, lo que profesas. Dios estaba airado con la humanidad, ¿sí? De hecho, con los que no están en Cristo, Dios está airado, está enojado con ellos. ¿No lo sabías? Sí. Ellos se han encargado de desobedecer y aún mandando a su Hijo de no creer en Él. O sea, Dios está airado con la humanidad que no cree en Jesús. Estuvo airado mucho tiempo. ¿Cómo crees que debió manifestar su enojo? ¿Cómo crees que debe ser su ira? Yo estoy meditando en esta porción y digo, no hombre, huracanes, terremotos, catástrofes, acábalos, Señor, como le dijo Juan. ¿Quieres que hagamos que descienda fuego del cielo, Señor? Ahorita lo hacemos. Acaba a todos esos incrédulos, ¿no? Y es interesante cómo Dios lo hace, porque lo hace con amor. Manifestó su ira, manifestó su enojo en su Hijo, en su propio Hijo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Sí, porque ese castigo que Cristo recibió en la cruz, los latigazos que Él recibió, eran para ti y para mí. Pero Él los recibió
Observas la cruz, ahí está Jesús. Y eso, mis hermanos, es la manifestación de la ira de Dios en su propio Hijo. Físicamente sufrió el Señor, por supuesto, pero también mentalmente, espiritualmente. Imagínate la carga del pecado de todo el mundo. Sí. Pero también, ¿sabes qué? Es la manifestación visible del amor más puro y real que alguien puede tener por ti. Jesús es amor, Dios es amor. Amén. Este es el amor de Dios. Y Él nos reconcilió, verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Mediante Jesús creemos en Dios. Así es. Dios vino a reconciliar al mundo consigo mismo por medio de su Hijo. No había otro camino, es más, no existe otro camino de acercarse a Dios si no es por medio de Cristo. No todos los caminos conducen a Dios, ¿eh? No, eso no. Solamente Cristo conduce a Dios. Camino, verdad y vida. Amén. Amén. Ahora, ¿creemos que la cruz fue suficiente? Claro que sí. Creemos que la resurrección es real, que Dios no deja cabos sueltos en cuanto a su gloria, en cuanto a lo que Él hizo. Él no deja, pues vamos a dejar esto para que sea. No, Él fue real, tangible. Hay pruebas indubitables de que Él resucitó. ¿Sí? Históricamente, científicamente también hay. No le busques porque le vas a encontrar. Y si le buscaste y le encontraste y Él te salvó, estás aquí el día de hoy. ¿Sí? Estás aquí el día de hoy. Como le dijo el ángel a estas personas que fueron a ver a Jesús, no busques entre los muertos al que está vivo. No busques entre los muertos. Él tiene gloria, Él tiene poder para que tu fe y esperanza sean en Dios. No sean en ti mismo. Retira esto de tu ecuación. Valórate a ti mismo, cree en ti mismo, vive para ti mismo. El mundo está vomitado de eso, mis hermanos. Por eso se está yendo todo está de mal en peor, por creer en ellos mismos. Pero cuando cambias tu esperanza en Dios, en Cristo, entonces Dios va a cambiar tu corazón, te va a dar uno de carne, uno nuevo, y empiezas a vivir una vida para Él. ¿Sí? No eres un hijo de Dios o una hija de Dios para poner tu fe en el mundo, porque el mundo está muerto. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios para poner tu fe en Cristo, porque Él está vivo, porque Cristo está vivo. ¿Sí? Capítulo 2, 2 Corintios 5:17, te lo van a proyectar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El tema central de estos 3 versículos, ¿cuál crees que sea? ¿Condenación? Reconciliación. Y ahora ya estamos reconciliados mediante de Jesús. ¿Y qué pasa en una reconciliación? La parte ofendida ha librado su ira. Y eso pasa cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Jesús. Crees en Él. Por eso se te abre el panorama. Por eso anhelas venir a la iglesia. Por eso, por amor a Él, pides más de Él. Sientes cuando te hace falta, porque te hace falta esto, porque Cristo fue el único mediador para poder subsanar este camino al Padre. Debemos de vivir ahora por eso una manera de vivir diferente. No puede ser el mismo camino, tienes que caminar de diferente manera, porque ya has sido reconciliados por el amor los unos con los otros. Hemos sido reconciliados por Cristo. No podemos vivir igual, no puedes decir que eres hijo de Dios y no vives una vida como vive un reconciliado con Dios. ¿Sí? ¿Te has reconciliado con alguna persona? Pues ya, todo bien padre, bien bonito, es lo mismo, pero imagínatelo eternamente. Imagínatelo en la eternidad. Verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este tema de soy un cristiano temporal o todo este rollo, aquí estamos viendo que tiene mucho que ver con cómo permaneces o prevaleces en la palabra de Dios. Aquí no hay nada más, o sea, estamos viendo que Satanás roba la palabra que muchas veces es implantada en nuestros corazones. La salvación proviene de escuchar el evangelio y de creer. Dios hace un milagro. ¿Cómo lo hace Dios? No lo sé.
no lo sé, pero Él lo hace, pero es por medio de la palabra. ¿Por qué? Por eso Satanás está interesado, por eso Jesús lo dijo en una parábola, en que la semilla no caiga en tierra fértil, sino que Él se va a encargar de robar todo esto, de quitarlo, ¿sí? Y hay personas que se quedan en este tema, en la emoción, y no dan un paso a la convicción. Pasan 2, 3 y de repente ya no los volvemos a ver. Es eso. Satanás está interesado en que no se estudie la palabra de Dios. ¿Lo sabías? Satanás está interesado en emociones, humo, láser, alabanza de 30 miembros, 2 horas de alabanza. Y el pastor sube, ya la alabanza, bro. Estamos despedidos, no olviden sus diezmos. ¿Sí? Principalmente, pues cuesta. ¿Sí? ¿Sabías que el tema, lo único que puede salvar a la gente es el evangelio? ¿Sí? Y eso es lo que menos se está predicando. Pero no solo es predicar expositivamente la palabra y predicar el evangelio, sino obedecerla. ¿Sí? Y eso nos habla que para obedecer tienes que creer la palabra de Dios. No, familia, la palabra de Dios no ha caducado. No es como esa sopa Nissin que tienes del 2010 en tu alacena. ¿Sí? No, no ha caducado. Ni tampoco la palabra se equivoca. ¿Sí? La semana pasada te dije, no puedes juzgar por los errores y las malas decisiones de uno, no por eso puedes juzgar a Cristo ni a su palabra. Ese es un error garrafal. La palabra no se equivoca. Los que se equivocan somos nosotros que no la aplicamos o no obedecemos. Ahí está el detalle. No puedes juzgar los estatutos de Dios por los desobedientes. Es como decir que los 10 mandamientos están mal. ¿Por qué? Porque ahí estaba el pueblo de Israel en borrachera, en orgías, y adorando un becerro, y la palabra se equivocó, se tardó Moisés. ¿Sí? No puedes juzgarlo. ¿Sí? ¿Obedecer es fácil? Te pregunto. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y si hay alguien que no le gusta obedecer, es tu carne. De hecho, te digo, obediencia y luego respingas. ¿Por qué? Sí. Dicen, no te estaciones aquí. Sí, ya se cerró el café, ya no vayan después, ya empezó el estudio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha algo que es obediencia y luego nos enojamos. Porque tu mente, al momento que te dicen obediencia, increíblemente tiene 1000 maneras para desobedecer. Ya. Sí, y lo planeas. Sí, es eso. Tenemos demasiada vanidad, demasiado orgullo, demasiado de que tú quién eres para decirme. ¿Tú quién eres? Yo soy rebelde, ¿sí? Necesitamos poder del cielo para obedecer, amén. Necesitamos poder de lo alto y necesitamos estar muertos. Eso, esa es la parte de no. ¿Qué? ¿Yo muerto? No, si yo vivo para mí, ahí está. Dice, habiendo purificado vuestras almas, dice el texto, por la obediencia a la verdad, mediante tu esfuerzo. ¿Qué dice? ¿Mediante qué? Espíritu. Otra vez, mediante el Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos a Dios. Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicción, confía, yo he vencido. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? Ese debe ser el susurro. Cuando aparezcan tus 1000 maneras de desobedecer, escucha a Cristo diciéndote, al Espíritu Santo diciendo, ¿qué estás haciendo? Sí, espérate. Y alguien que es nacido de nuevo sabe que el Espíritu Santo le habla. Y dice que está mal lo que estás haciendo. Estás desobedeciendo una instrucción. Sí. Y el susurro al oído de todo cristiano debe ser estoy contigo hasta el fin del mundo. En la prueba, estoy contigo hasta el fin del mundo. Al momento de que tal vez tienes una tentación, estoy contigo. Te muestro la salida. Ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, es algo que la iglesia debe pedir todos los días. Te pregunto, ¿le preguntas todos los días? ¿Le pides a Dios, lléname con tu Espíritu todos los días? Sí. Porque si no lo pides no vas a llegar a ningún lado. Pedro lo sabía. Lo sabía Pedro. De toda su lista de errores que tuvo en Pentecostés, algo cambió en su vida. Algo cambió en su vida. Pedro les está diciendo a un grupo de gentes expulsados, expatriados, con la tentación de regresar a lo mismo. Nadie me ve. O sea, yo como que te diga, vienen, nos van a perseguir, vamos a salir todos aquí corriendo, ¿no? Nadie te ve lo que estás haciendo en tu casa. Nadie ve cómo le hablas a tu esposa. Nadie ve lo que dices, nadie ve lo que ves en la computadora. Nadie lo ve. ¿Eso crees? Sí.
Ahí es donde el Espíritu Santo hace su obra en el creyente, en ese momento. Pero también solamente por el Espíritu Santo yo veo a un hombre de duro corazón, a un hombre totalmente celoso de su religión, enojón, como Pedro, decir, hay que amarnos los unos a los otros. ¿Neta eres tú, Pedro? No, es el Espíritu Santo. Amarse entre ustedes, fíjate, dice, con amor fraternal. Y ese amor fraternal es Filadelfia. Es amor no fingido entre hermanos. Esa diferencia del amor ágape que nos da Dios, este amor ágape que te da Dios, este amor Filadelfia, ahí lo tenemos que cultivar entre nosotros. ¿Sabes qué va a hacer sobrenaturalmente Dios para que tú ames a alguien? Va a pedir que se siente junto de ti un domingo. No estoy diciendo que sea este el caso hoy, ¿verdad? Bueno, si tienes algo, abraza a tu hermano o hermana, dile Dios te bendiga, ¿sí? Ese amor, a diferencia del amor ágape, el amor Filadelfia, nosotros lo tenemos que cultivar. Dios no va a agarrarte y te va a decir, saluda a tu hermano y te va a hacer la mano así, ¿no? Salúdalo, ¿no? Oh. Dios nos da su amor ágape, nos da ese amor sacrificial, por gracia, para que veamos, nos llenemos de él y pongamos en práctica el amor eros por tu esposa, el amor fileos y todos los otros que están en la Biblia. Pero nosotros tenemos que ponerlo en práctica y por eso seremos reconocidos, por el amor unos por otros. Era tanta la preocupación de Pedro que les dice a todos los hermanos que están huyendo, cuando alguien caiga en la carrera, no se dio tiempo de ceñirse los lomos y ¡ay! ¡Bum, bum, bum! Caiga y los están persiguiendo los romanos. Pedro no está diciendo, déjalo atrás y patealo, ¿sí? No. Sino ve por él. Sí, levántalo, ¿sí? Amarse entrañablemente con un corazón puro viene de alguien que ha conocido el amor de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Viene de alguien que persevera en la palabra, no en el conocimiento. Gente con mucho conocimiento estamos llenos. Bueno, aquí casi no en playa, pero en el mundo hay ya ahorita este tema de todos ya estamos demasiado. Y está bien, es correcto que vayamos avanzando en el tema del conocimiento, hermanos, pero el conocimiento no se puede quedar así nada más, o se van a quedar tristes. No voy a decir nada más, ¿sí? Sino van a tener el poder del Espíritu Santo para aplicar eso que estás aprendiendo. Mientras más le conocemos, mientras más crecemos en conocimiento, con un corazón correcto, entonces vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Y Dios te va a llenar. Entonces comenzamos a amarnos unos a los otros entrañablemente, con un corazón puro, no con hipocresía. Ya estamos hartos de la hipocresía, mis hermanos. Ya estamos fastidiados, demasiada hipocresía hay en el mundo. ¿Sí? Vas al mercado, te dicen flaco. Esa es hipocresía, ¿sí? Con tal de que te sientes a comer ahí. Pásale flaco, pásale güero, estás todo prieto, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, borra eso, bro. Sí. La palabra nos hizo nacer de nuevo, para no vivir así, ¿sí? No de simiente corrupta, fíjate que dice Pedro, no de simiente corrupta, sino incorrupta. La palabra que no muere, que es eterna. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En donde la palabra de Dios es expuesta, donde es estudiada y el estudiante tiene un corazón correcto. Sí, un correcto es corazón. Entonces no le va a quedar más a lo largo de su vida que amar a sus hermanos sin fingimiento. Porque todo el día se está viendo y dice, eso soy, Señor, sí, ayúdame a amar a mis hermanos. Pero si es el que está viendo la palabra nada más para estar aplicándosela a medio mundo, está en un grave error. Porque la primera aplicación y la única aplicación que debe haber en la Biblia es para ti, es para nosotros. Mientras más le conocemos, más nos hacemos pequeños, porque te das cuenta de la grandeza de ese gran Dios y más amamos a los demás. Sí, más amamos a los demás. De lo contrario, algo anda mal en tu brújula. Y debemos de arrepentirnos. La palabra de Dios, mis hermanos, también ha sido perseguida por mucho tiempo. Principalmente, y me duele decirlo, la predicación de la palabra de Dios ha sido perseguida principalmente por los mismos cristianos, o que se dicen llamar cristianos. Al negar su eficacia, al negar su poder, al no estudiarla, no vivirla. Esa es una persecución en contra de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios ha sufrido críticas, ha sufrido desacreditaciones, burlas, ha estado incluso cautivo por un grupo religioso nada más, gracias a la Reforma protestante que ya dejó
expuso esto. Ha sufrido transcripciones, transliteraciones, ¿sí? Que porque se lo reveló a un hombre y este hombre resultó ser, un hombre horrendo, pero Dios le habló para que cambie la Biblia. Y ahorita este grupo sigue creyendo esta Biblia. Dices, en fin. En el 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano demandó que todas las copias de las Escrituras fueran quemadas. 303. 25 años después, otro emperador romano, Constantino, llamó a un erudito llamado Eusebio y preparó 50 copias de la Biblia. O sea, volvió a salir la Biblia. Se ha prohibido en las escuelas la palabra de Dios. Se ha prohibido. En el hospital donde yo trabajo, tú puedes hablar con el paciente, escucharlo, incluso han dado pláticas de situaciones donde tú puedes escucharlos, pero no le hables de Dios. Mucho menos le des una Biblia. Estoy hablando dentro del hospital. Hay lugares donde está prohibida la Biblia. Es el único libro que ha sido perseguido y desahuciado por cientos de años. Muchos han dicho, 10 años la Biblia desaparece. ¿Sí? ¿Y qué crees? Que acá está el día de hoy. Porque su autor no es de este mundo, es Dios mismo. Amén. Y aquí está la palabra. Y porque se reveló tiempo atrás al profeta Isaías, te van a proyectar una voz, dice, proclama. Le dijeron al profeta, o sea, ve, ¿y qué voy a proclamar? Le dice, respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda, el pueblo es hierba, y la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Amén. Y Pedro nos lo recuerda, y con esto terminamos. Porque toda carne, verso 24, es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. De ahí Pedro toma y lo plasma aquí. Por cierto, el título del estudio se llama Agradecimiento y Temor. Siempre al final lo digo, se me olvida. Agradecimiento y temor. Y cierro con 2 puntos nada más para irnos a casa. Agradecimiento, ¿de qué vas a agradecerle a Dios? Vivir una vida por agradecimiento por tanto amor. Yo sí algo que le agradezco a Dios todos los días, además de la vida que me permite tener para seguir haciendo su obra y la fortaleza, porque créeme, el ministerio es difícil. Yo te puedo decir es difícil, pero tú no lo vas a entender. Tienes que estar en los zapatos de alguien que está dedicado a esto. Pero yo le doy gracias a Dios, Señor, gracias por tenerme tanta paciencia. Por tenerme tanta paciencia. Gracias, Señor, por cuidarnos, por cuidar a tu iglesia, por cuidarnos, por tener una familia en Cristo, pero sobre todo, muchas gracias por rescatarnos y muchas gracias por mostrarnos tu amor todos los días. Amén, todos los días. Vive tu vida así, mis hermanos, en agradecimiento. Demasiadas, hay en todos los lugares hay buzón de quejas. En la iglesia de Cristo no hay buzón de quejas. Porque tus quejas tienes que decírselas a Él. En la iglesia venimos porque tenemos un corazón agradecido. Si vives una vida quejándote por todo y de todos y en todos, algo está, probablemente tienes una raíz de amargura y debes de entregársela a Dios el día de hoy. Cambia eso por agradecimiento. Porque si vives una vida agradeciéndole a Dios todos los días, dices, pero es que ¿qué le voy a agradecer? ¿No estás viendo cómo estoy? Sí, agradécele que estás hablando conmigo. Porque ya no estarías aquí. Porque si fuera por tus obras, si fuera por tu comportamiento, te vuelvo a repetir, no estaríamos ya aquí. Estamos aquí por su amor, por su gracia. Y vivir una vida de agradecimiento todo el tiempo con Él. Eso te va a llevar, el agradecimiento, a vivir una vida de temor a Dios. Y quítate en tu mente el temor de miedo, sino de reverencia a Él. Es un temor, yo le tengo reverencia porque respondo a tan grande amor que Él tiene por mí. Vivo una vida agradecido y por ende vivo con temor de Dios. Porque el amor que se nos dio, sí. Vivo en obediencia a su palabra,
en amor por su palabra. No puedes obedecer algo que no amas. Si no amas su palabra, no la vas a obedecer porque vas a pensar que la vas a ver con ojos de sectárico. Dice esto. Ay, no. ¿De qué se trata? Cuando comprendas que la palabra de Dios son para bienestar tuyo, ese sí es bienestar, ¿sí? Para bienestar tuyo, entonces comprenderás de qué se trata el amor de Dios y empezarás a temer a Dios, a vivir en reverencia y en respuesta al amor que Él te dio y en obediencia, en amor a su palabra, por ver que esta es real, que nos bendice, que limpia tu mente cada vez que vas a ella, que su palabra es lo que el salmista, y termino con esto, es lo que el rey David le dedicó el capítulo más largo de toda la Biblia. Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Y sabes cuál es el tema y el único tema de ese salmo? La palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Y hay salmistas, como se hacen llamar, que cantan todo menos la palabra de Dios. Gira, baila, danza, tírate, volantines y todo ese rollo. ¿Dónde está la palabra ahí? ¿Dónde está la palabra? Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, dedicado a la bendita y santa palabra de Dios, mis hermanos. Y el Salmo 119, 174. Vamos a leerlo todos juntos y vamos a orar. Amén. Te lo van a proyectar. 1, 2, 3. Yo, Señor, ansío tu salvación. Tu ley es mi regocijo. Déjame vivir para alabarte. Que vengan tus juicios a ayudarme. Cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Y Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, tu amor y tu cuidado, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de agradecimiento y de temor, Señor, porque lo primero que se va cuando dejamos de agradecerte es el temor. Y no sé, Señor, a lo mejor hemos vivido una vida así con un yugo pesado que solamente nosotros nos hemos puesto. Y el yugo se vuelve pesado porque no tenemos el correcto enfoque, porque pensamos que es un tema de prohibición y cuando a nuestra carne se le dice la palabra obedece, inmediatamente lo que queremos es desobedecer. No nos gusta ser guiados, no nos gusta ser animados, no nos gusta. Nos gusta hacer nuestra voluntad, por eso estamos luego deprimidos y estamos mal, Señor. Porque hacemos nuestra voluntad nos ha llevado a la perdición, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a escuchar tu voz. Queremos más de ti, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en agradecimiento, para que de ahí podamos vivir una vida en temor, en un temor reverente, Señor. En un temor a ofender tu corazón, en un temor a ver cuán grande amor nos has dado, cuán grande amor nos has dado, cuán privilegio nos has dado de ser llamados tus hijos. Y a veces no lo vivimos, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado. Perdónanos las veces porque no hemos vivido en ninguno de estos dos preceptos. Perdónanos porque hemos hecho a un lado tu palabra, Señor. Perdónanos nuestra falta de obediencia. Ayúdanos a vivir, porque este es el único camino que nos va a llevar a amarnos unos a otros. Es el único camino que nos va a llevar a amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, amar a nuestra iglesia. No hay más. El único camino es y será siempre el amor. Ayúdanos a agradecerte en amor y a temerte en amor igual, Señor. Gracias por este domingo, Señor. Lleva con bien a las personas y guárdanos y ayúdanos a vivir para ti. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.